Pues bueno, es jueves de Mesa Política, hoy se va a poner muy interesante, vamos a platicar si estos nuevos lineamientos a una disposición constitucional son un intento de defender a la audiencia o un intento de censura. Damián Cepeda, Damián, ¿cómo estás, Paco? Me da mucho gusto estar de vuelta acá. Igualmente, muchas gracias. Por supuesto, Cuauhtémoc Ochoa, Cuau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Miguel Ángel Mancera, don Mike. Buenos días, qué bueno por los que fueron de vacaciones. Sí. Saludos allá hasta donde estén, asoleándose en sus partes, todas ellas. Bueno, resulta a lo mejor bastante interesante el decir es que yo quiero defender a las audiencias, ¿no? Y la verdad ahí, claro que en algún momento los medios de comunicación nos equivocamos, a veces sin querer y a veces queriendo, ¿no? Eso también es real. Pero, ¿tú qué opinas al respecto, mi querido? A mí me parece que el gobierno claramente está entrando en un terreno peligroso y quiere controlar lo que se diga en este país. No me, digamos, espanta el tema ni me sorprende, es un tema que tiene muchos años. Los principios, yo creo que casi todos estamos de acuerdo. De hecho, en algún momento se ha llevado a votación y se ha votado por esos principios. Que exista defensoría de la audiencia, es decir, que si hay abusos, pues al ciudadano se le pueda defender. En términos de medio de comunicación, pues claro que sí. Que no se pueda manejar información como publicidad, como si fuera información. Oye, pues si es un spot, pues ponlo, ¿no? Como spot, si están pagando tal cosa. Pasó mucho con el entonces candidato presidencial del PRI y a raíz de eso se hizo la regulación, de acuerdo. Oye, que en términos generales aclara si es una información o no, de acuerdo. El problema es cómo lo ejecutas y quién lo vigila y si se puede prestar o no a una, digamos, manipulación de parte del gobierno para censurar. Y yo lo que veo son dos cosas hoy. Primero, el contexto. Un gobierno muy autoritario que decía que no iba a perseguir opositores y persigue opositores al grado de meter a la cárcel a gente, que decía que no iba a tener corrupción y hay mucha corrupción, que decía que no iba a tener ligas con el crimen organizado y las tiene, pero que en materia de medios de comunicación, un día sí y un día no, ataca a quien piensa distinto, al grado tal que le viola los derechos humanos a los propios periodistas, poniendo en la mañanera información personal, financiera, a veces verdad, a veces falsa, y no les da derecho de réplica, pues, ¿no? Ok, ese medio, ese gobierno quiere controlar lo que se diga o no se diga en los medios, primer tema. Y segundo tema, veo que desaparecieron lo que habíamos creado como órgano autónomo, independiente, para poder empezar a ver estos temas. ¿Qué era la idea? Oye, pues alguien que no dependa del gobierno, técnicamente viable, moralmente, digamos, reconocido, pues que pueda empezar a consensar estos temas. Ah, no, lo desaparecen el órgano autónomo, lo jalan al gobierno y hoy lo que quieren es que el propio gobierno sea quien decida si algo es verdad o no. Imagínate nada más, pues aquí cada rato que decimos manipula las cifras de seguridad, dicen falso. Ah, con ese criterio van a impedir que se digan las verdades, porque es un hecho que están incrementando los desaparecidos y los otros delitos contra la vida. Entonces, cualquier acusación al gobierno salen y dicen que es falso. ¿Eso van a hacer? Eso es censura. ¿Censura o no censura? Mira, el derecho a las audiencias está estipulado en la legislación y en la Constitución de Estados Unidos mexicanos. En el artículo 6 está el derecho a las audiencias, en el 7 está el de libre expresión, además está en la ley del radio y televisión. Y la audiencia pues merece recibir la verdad, ¿no? Lo dijo muy bien Damián, ¿no? Yo no creo que la presidenta de la República manipule cifras, están los hechos en las estadísticas, y lo que Damián y la oposición está buscando pues es el discurso de decir que el gobierno está censurando. Si alguien censuró ahora sí que a las radiodifusoras y a algunos pues gente que se dedica a dar la opinión, pues fue el gobierno del PAN, ¿no? Con Carmen Aristegui y con algunos otros periodistas que hablaron en contra del gobierno. Y en ese sentido, pues creo que primero la radio y la televisión pues, son concesiones y se tienen que regir por la Constitución. Y como lo acabo de decir, está en la Constitución y eso hay que, por eso están las mesas, para ver cuáles son los lineamientos, las diferentes opiniones. Tienen ellos hasta el 21 de agosto para poder emitir lo que ellos quieran poner en estos lineamientos. Y la audiencia, repito, tiene que tener la verdad. ¿Y por qué no? Así como opina Damián de algunos hechos de que el gobierno
no es cierto lo que está diciendo, pues será una opinión y los medios de comunicación tendrán que ellos decir lo que realmente es lo que sucede en nuestro país, ¿no? Ahora, Mike, ¿para bien o para mal? O sea, ¿las audiencias son tontas? Es la pregunta, para que las defiendas o no las defiendas. O sea, ¿no le puedes cambiar y decir este es un mentiroso? Yo lo que advierto es que de origen, lo que se tuvo, digamos, hasta 2007, eran dos mecanismos que se utilizaban, que era la difamación y la calumnia. Estos dos mecanismos, uno cuando se atribuye un delito falsamente a alguien y el otro cuando se denosta a una persona o se le denigra o se le afecta en su reputación, terminaron en 2007 por desaparecer del ámbito penal porque esas eran las amenazas. Antes a un periodista incómodo lo denunciaban y le atribuían obviamente pues alguna acusación penal y eso era efectivo. Se termina y el Estado mexicano dice no, porque eso es contra la libertad de expresión. En este trayecto, como bien ya explicaba Damián, viene la campaña del presidente Peña y derivado de eso, con los contendientes que estuvieron y quienes no estuvieron muy conformes, dijeron lo que tenemos que hacer es que no vuelva a suceder, que se disfrace una campaña política y que se pueda hacer como una especie de spot. Y se plantearon los lineamientos. Desde entonces viene el tema de los lineamientos. Esa fue una negociación política, que avanzó contra la reforma energética. Entonces, ¿quieres reforma energética? Bueno, vamos avanzando en que no se vuelva a poder hacer esta trampa de manera electoral. ¿Cuál es el riesgo ahora? Que se retoman prácticamente los lineamientos que estaban publicados en el Diario Oficial de la Federación del IFT 2025, ahora dice que se abrogan y de pasar de 27 artículos nos vamos a 54 y cuando quieres abarcar tanto, yo el riesgo que veo ahora, ojalá que con la consulta se tome nota de eso, es que quedan cosas muy ambiguas. La población tiene derecho a información veraz. ¿Qué es veraz de todo lo que estás informando, Paco? Es complicado. ¿Cómo puede? O sea, tú estás transmitiendo hechos y lo que está diciendo, por ejemplo, las gentes en una colonia, las personas en una colonia, pero no sabes si eso es veraz. Sí. Por eso los organismos internacionales, y por eso se había colocado en el centro del debate de manera internacional, que el Estado no puede argumentar el tema de veracidad, y es lo primero que viene aquí. Yo simplemente te quiero decir lo que dice aquí. Dice, toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier forma y medio. Y luego dice, condicionamientos previos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. Eso es un instrumento internacional. Entonces no puedes poner ese calificativo porque el Estado no puede regular eso. No te la puede veracidad. decir, ¿no? A ver, entiendo el principio, ¿no? Por eso decían procurarán o un término así, ¿no? Informar con veracidad. Ok, de acuerdo. Es parte de un compromiso ético, ¿no? Del ejercicio que estoy seguro que hacen. Por eso son las medidas de autorregulación, códigos de ética. Todo eso creo que está en el campo adecuado. La bronca es, ¿quién se va a erigir juez? El gobierno. Dios santo, pues. Así es. Sálvame de aquí. Porque ¿pero en qué momento el gobierno está diciendo que la comisión? Ustedes, con todo respeto, porque te tocó votarlo, la autonomía al órgano, y hoy ese órgano depende del gobierno. Es el gobierno. Entonces, ¿es veraz o no es veraz? ¿Quién va a decidir al final de instancia? El gobierno. Híjole, caray. Lo que pasa es que todos dicen que no. Oye, agarraron unas refinerías ilegales. No, no son refinerías. Son centros de tratamiento de gasolina. ¿Se descarriló el tren? No, no se descarriló el tren. Habrá noticias que sí son reales y habrá que no. Sé qué. No, lo que pasa es que tú estás queriendo decir que toda la información que el gobierno da no es cierto. No debe de... No, por eso, y no, cuestionas, no, y yo no te cuestiono si está bien o mal. Simplemente hay que hablar con la verdad. Por eso, el gobierno no puede calificar que es verdad. Eso atenta contra la libertad de expresión. Ni tú puedes decir que es mentira. Se debe de decidir por el ciudadano. Es mayor de edad. Agarra y dice, oye, yo creo que este programa está sesgado. Le cambio. Como contestó tu presidenta. Dijo, ¿no les gusta la mañanera? ¿Qué contestó? Cámbienle, dijo.
¿no? Sí. Fíjate qué equivocado, porque es un programa de gobierno. Por cierto, ahí no permiten derecho de réplica, porque dicen, esto no es un medio de comunicación. Mira que todo da. O sea, tú sí puedes difamar, tú sí puedes atacar, tú sí puedes tergiversar la verdad y no permites derecho de réplica y quieres controlar el resto de los medios de comunicación. Me parece peligroso. La libertad de expresión es oxígeno puro para una democracia. Sirve como contrapeso. No debemos sofocarla. Por eso, pero si no los quieren medios de censurar, no hagan comunicación eso, Cuauhtémoc. son Punto. concesiones. Simplemente la audiencia tiene que recibir la verdad. El 31% de la población hoy cree en Y el en la gobierno noticia. define que es verdad. No, nada pero más te- tampoco tú. En Yo tus te haría lineamientos una sí. pregunta. Tampoco tú. ¿Quién va a sancionar, yo no quiero Cuauhtémoc? hacerlo. Al final, ¿quién va a establecer la sanción? Como vienen los lineamientos. El Por gobierno. eso, pero ¿Quién? ¿Pero quién? por eso va a haber La comisión. para eso va a haber dentro de las televisoras el primero quien determine si lo que tú Los estás lineamientos diciendo es dicen, verdad. el o primero realidad. que resuelve es el defensor de las audiencias, Por o la eso. defensora. Pues es Eso se responsabilidad de los supone medios que de es comunicación imparcial. de poner una persona Permíteme que nada más, eso se supone que es imparcial. Pero como está planteado aquí el mecanismo, si tú que presentaste la queja, no, porque él dijo una mentira, el defensor de las audiencias te contesta, no, la verdad es que lo que está diciendo es que se lo transmitieron. Tú te inconformas y entonces va a la comisión Al gobierno. reguladora. O sea, Y al la gobierno, comisión güey. reguladora es el gobierno. Y entonces el gobierno dice, no, sí, tenías razón, cabrón. Ese señor estaba diciendo... Deja poner un dato interesante y la en la multa mesa. puede ser Pero a ver, hasta el decían- 1% de tus ingresos Exacto, anuales. cada vez, Miguel. Sí. 1% cada multa, güey. Te quiebro. De los ingresos, no de las ganancias. Por eso están las mesas para llevar espérame esos tantito. comentarios a la El mesa y INAI. que se tomen de Eso, cuenta. por eso. No, hoy no está determinado que va a ser de esa manera. Por eso te hay que digo, esperarnos al 21 de ojalá agosto que para se ver. tome en Por cuenta eso, eso. pero Tenemos que levantar la como lo voz, haces pues. muy seguido, tú ya dices que eso ya va a suceder. ¿Propuso o no propuso Bueno, eso está el gobierno? propuesto. Está Y se propuesto. aceptan cualquier tipo ¿Lo de están comentario. defendiendo o no están defendiendo? Antes no, a la autoridad. Siempre ha habido de mejora La censura regulatoria, era por es por parte ley. de los gobiernos Sale, de no, ustedes. Por eso yo te A ver, digo, hoy- ahorita como está propuesto, contraviene disposiciones internacionales de protección de derechos Vamos a de ver libertad qué de pasa el 21 expresión. de agosto. Aquí, si van a ¿Por decir qué que nos eso no aplica, adelantamos? pues es otro tema. Por eso, ¿por y qué como nos está adelantamos? propuesto, el gobierno es el que resuelve al final Completamente. qué es lo que es verdad o qué no es Ahora, verdad. Desde el punto de vista de hoy. Sí, No, por eso desde vamos- el lineamiento que el gobierno propuso. Es Por el eso lineamiento. mire, Todavía no estamos sacando está. al aire. Es Pero que es la lo mismo propusieron. Bueno, que dices tú de todo lo que pasa en México. Cuauhtémoc, no lo Es estoy diciendo mentira. yo, lo está El diciendo gobierno la no Cámara está de la Radio y la funcionando. Televisión. Por eso la Lo presidenta está tiene diciendo la academia, 70% lo están diciendo. de aprobación. Es más, Eso es lo que no lo queremos está- permitir. con todo Que respeto, gente como tú que diga- salga a los medios de comunicación y no diga la verdad. Gracias por decirlo así, porque eso es indebido. Ahí Que tienes no que- quieras que pueda decir yo No, lo no, que pienso, tu opinión, que no estoy quieran que hablando señalemos opinión. el Tú puedes crimen opinar y organizado, decir, que más no señalemos la afirmar, corrupción, más no afirmar pues como en no muchas se alíen con el ocasiones lo crimen hacen. y no sean corruptos Mira, para que no aquí se los digamos. Ya hubieras pues. tenido O sea, que poner como 3 o 4 avisos de qué fue opinión y qué fue verdad. No, yo en eso sí quiero opinar. Al principio de mi programa, todo lo que se diga en este programa es opinión. Sí, porque hasta como leo una noticia, y si digo, el secretario No de puedes Hacienda hacer es esto, opinión, sí. ¿no? Todo es Sí se opinión. En eso sí, yo sí, gesticula. Mira, para protegerme, voy a poner si que no- todo qué en bueno este que ya programa lo- qué bueno es que ya lo vas opinión. entendiendo, pero- Si no quieren hacer eso, que cambien los lineamientos. Porque mira, no estamos para confiar en el gobierno con todo respeto, menos en este. Dijeron que iban a desaparecer el INAI, pero que no se iba a perder la transparencia. Hay un reportaje periodístico muy bien hecho, 99% de las solicitudes de información negadas del gobierno. Dijeron que no vamos a usar el Poder Judicial mal. Voltea a ver Tamaulipas. Le prohibieron a un periodista hablar de los señalamientos que tiene una magistrada. En Campeche. Sí, claro. Me o en encanta Campeche. que hablas como Entonces, si en los tiempos de ustedes yo no hablábamos de... defiendo Por eso. ningún acto indebido, O sea, Cuauhtémoc. yo- Si alguien hizo algo mal, está mal. El punto Como es lo no hemos hagan dicho ahorita. nosotros, si alguien cometió el delito, que sea castigado. Hay cosas ¿Cuándo que hemos- están bien, hay cosas que están bien, como el tema de proteger al tema de los indígenas, como las personas con discapacidad, como poner el llamado closed caption o los subtítulos. Están muchas Hay cosas que están bien, que la Hay cosas presidenta que- tiene que está- 70% Yo de lo único que te aprobación. digo Para es empezar, no tiene 70, según Bloomberg, ya está de bajo el aprobación. 50. Ahí está la encuesta. Pero Y no puede- segundo, yo la acaba traigo, de salir yo una la traigo, pero encuesta ahí esta dice, semana, no te voy a voy a- citar dónde para Oye, no andar haciendo Damián, aquí Damián. competencia, pero 18 puntos de caída en la Eso es lo popularidad. que no Por queremos eso- que pase en por los eso medios de está- Mira, comunicación, lo que Damián, dice Damián. Es Tú un dato tienes- público. Y nada más Cuauhtémoc. voy a cerrar con eso. En el Senado de Y la ya despides, República, por favor. en el Senado de la República hoy hay un defensor de las audiencias, el cual resuelve
¿Cuándo nosotros nos hemos metido a un tema? ¿Cuándo nos metimos al final a un tema de lo que dijera la defensora de las audiencias? Pues se lo resuelve. Ya está su comisión. Eso es lo que le están criticando a esta propuesta. Que al final quien resuelve es la Pues comisión reguladora. Desde hace 10 años que existe esto. Están No, pero la equivocados. comisión, es que antes no decía se eso. impugnaron también y no decían Antes, eso. Y además era el autónomo IFT. órgano. Todo lo que hace este gobierno está No, mal. era el por IFT. eso En esto ustedes, sí. por eso ustedes no están gobernando, porque No, todo dicen lo que ya hacen. nos por eso vamos. van a salir del gobierno. Se quedó, ¿no? Un gobierno Entrampado. democrático No le promueve cambie. libertad. Un Sigue gobierno informado. autoritario Si alguien promueve peleó por la falsedad. democracia fue Aquí este gobierno. seguimos en el pleito. Gracias, don. Gracias, Nosotros buen día. hasta después de la pausa vamos a seguir. Todo esto fue opinión, ¿eh? Todo. No lo vayan a multar.